Primero que todo, darle la gloria a Hashem porque nos ha permitido poder llegar a este lugar, sanos y ¿Escuchan al salvos. rabino bien también? Algunos vinieron desde muy lejos y Al rabino otros escriban. Escuchamos al tuvieron rabino, que escriban. Escuchamos al rabino bien, si lo escuchan bien. sufrir un poco en el camino, los buses se rompieron, pero damos gracias al Señor porque el Madrid, Fineja y su esposa, después de 20 y tantas horas de viaje, están aquí con nosotros. Bendito sea el Eterno. Y expresar mi gratitud a quienes han hecho posible este encuentro aquí en Cali. En primer lugar, a nuestro presidente, nuestro querido Moré Gilel. Gracias. Y al resto del Bedín Nacional, compuesto por nuestro querido hermano, el doctor Moshe, que está aquí. Gracias, hermano Moshe, Moré Moshe. Y a nuestro tesorero, ilustre hermano Malaki el santanderiano. Su esposa Ruth, que está con nosotros también. Ruth es una matriarca de la alianza aquí en Colombia y le damos gracias a Sean por su vida. Tenemos también acá a Menashe. Sí, Menashe, Moré Menashe, que es una combinación de Colombia con Venezuela. Porque yo lo conocí no en Colombia, lo conocí en Venezuela. Me da una bendición muy grande verte de nuevo y estar aquí con nosotros también. Yehudiel de Pitalito, ¿dónde está Yehudiel? Aquí está, lo vimos allá afuera. Sí, me da mucha alegría. Y me gusta muchísimo el color de tu traje. Sí, hay un refrán en Israel que dice que si a un rabino le gusta el color del traje del discípulo, el discípulo le tiene que buscar uno igual. Muy bonito ese color. Por supuesto, al Madrid Pinja y su esposa Yael, que salieron el sábado después a Dallas y llegaron anoche. Una jornada corta, pero muy bendecida. Damos gracias a Hashem por ellos. También el Madrid Abner de Barranquilla, que está acá. ¿Dónde está él? Ahí está. Ahí está. Y por supuesto, Betzalel de la Patagonia, que nos visita, creo, de... Allá está, miren, de dónde ha venido ese hombre. ¡Ah! Bienvenido, Che. Qué bueno tenerle acá hoy. Damos gracias, Shem, por eso. Y por supuesto, doy gracias a Shem por la vida de mi esposa que me está acompañando en estos viajes proféticos. A todos los morí, todos los líderes, a todos los miembros de las comunidades que están aquí presentes, tanto del área como los que vienen de fuera, como es el caso de nuestro querido Hassan Shami, líder de la comunidad Ogel Jacob de Bogotá. Creo que es una de las comunidades más nuevas, más jóvenes de nuestra Alianza Nacional que él dirige allá en Bogotá. Qué bueno que estás aquí, hermano querido. Qué bueno. Damos gracias a Shem por todo esto. A los hermanos que han cantado, que nos han dirigido en los cantos, en las danzas. ¡Wow! Esto estaba lleno de energía del cielo. Y cuando cantábamos, queremos a Mashiach ya, oiga, del corazón que lo cantamos. We want Mashiach ya. Ya. Anima a mí. Amén. Damos gracias, Señor, por eso, ¿no?
a todos los hermanos que colaboran, los que están afuera cuidando, a los hermanos que están acá en los controles, en fin. Esto es un trabajo de todos y damos gracias a Shem por la vida de todos. Bendecimos el nombre del Eterno por eso. Cada uno de ustedes que decidió, a pesar de que es un día feriado en el país, pero que decidieron detener su agenda y no quedarse disfrutando posiblemente en sus programas de vacaciones, decidieron venir acá y estar aquí hoy para pensar, para escuchar y para reflexionar sobre el tema que nos une a todos nosotros acá. No solamente ustedes que están presencialmente aquí hoy, sino creo, More, que estamos transmitiendo también. Sí. ¿Cuántos tenemos conectados? 46 y contando. Tenemos 40 y tanto cámaras conectadas con nosotros hoy, así que a todos ustedes, no sé si es esta o esta, acá, gracias por estar con nosotros acá. Indirectamente les enviamos un aplauso a todos ellos. Gracias Salazar. Porque lo que vamos a tratar hoy acá no es un tema pequeño, ni tampoco fácil. Es un tema extremadamente complejo y es un tema extremadamente grueso. Y por eso nos encomendamos a Hashem para que Él nos asista en todo lo que vamos a compartir hoy acá, con la ayuda del cielo. Que no vamos a hablar acá simplemente de política internacional, no es solamente historia antigua, no es solamente teología, es algo que atraviesa todo eso, lo atraviesa de punta a punta, lo atraviesa porque es historia, es geopolítica, es fe, es profecía y también es responsabilidad moral. Y por eso la pregunta que nos reúne a todos aquí no es una pregunta ligera, es una pregunta muy grande, una pregunta que toca las fibras más profundas de nuestro corazón. Es una pregunta que toca conciencias, es una pregunta que toca la memoria de las naciones, es una pregunta que toca el destino de la historia. Y la pregunta, que ya ustedes la conocen porque así se ha anunciado, es: ¿quién habla por Jerusalén en Colombia hoy? ¿Quién habla por Jerusalén en Colombia hoy? Y antes de responder esta pregunta, debemos hacer un esfuerzo por conocer algo que es fundamental. Fundamental. ¿Por qué Jerusalén? Hemos cantado aquí hoy sobre Jerusalén. Hemos cantado el himno nacional de Israel, que tiene a Jerusalén como centro. ¿Por qué Jerusalén sigue siendo el punto crítico del mundo? ¿Por qué Jerusalén sigue siendo el centro del mundo? Y para eso tenemos que retroceder en el tiempo unos 78 años atrás. Yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí no tenemos 78 años todavía. Es posible que sí. ¿Hay alguien
que tenga 78 años o más aquí presente hoy? Allá hay una, dos manitos. Dos manitos nada más. El resto estamos por debajo de los 78 años. Es decir, que la inmensa mayoría de todos los que estamos aquí aún no habíamos nacido hace 78 años atrás, en 1948. ¿Pero qué pasó en 1948? En 1948 pasó. En 1948 pasó lo imposible. Porque el día 5 de Iyar del año bíblico 5708, que se corresponde con el 14 de mayo de 1948 en el calendario secular, ocurrió algo que durante 2000 años parecía imposible. Y que cantamos aquí, cantamos hace un momento. 2000 años que parecía imposible. Porque el profeta se había preguntado, ¿nacerá una nación de una sola vez? Esa es una pregunta que hace el profeta. ¿Nacerá una nación de una sola vez? Es una pregunta retórica. Y cuando decimos que es una pregunta retórica, significa que no está diseñada para que la respondamos, sino para que reflexionemos, para que entendamos qué es lo que está sugiriendo el profeta. Porque cuando hablamos de una pregunta retórica como esa, ¿nacerá una nación en un día? Está diciéndonos, eso no ocurre. Está diciendo, eso no pasa. Eso es imposible. Que una nación nazca en un día. Las naciones no nacen en un día. Se forman a través de los años, de luchas, de batallas. Y sin embargo, lo que normalmente no ocurre con ninguna nación, ocurrió con Israel. En un día, lo que era imposible fue posible. Ocurrió. Y ocurrió precisamente en 1948. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío volvió a declarar su soberanía en la tierra de Israel. Una nación, como dijo el profeta, nació en un día. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esto es tan importante? Esto es importante, extremadamente importante, porque no es cualquier cosa. Cuando un pueblo vive sin un Estado que lo represente, cuando un pueblo vive sin un Estado que lo proteja, es totalmente vulnerable. Totalmente vulnerable. Las personas que deambulan por el mundo sin un Estado detrás son extremadamente vulnerables. Pueden ser aceptadas en donde vivan, a donde han llegado, pueden ser aceptadas, pueden ser rechazadas, pueden ser protegidas, pueden ser perseguidas, pueden ser integradas, pueden ser expulsadas, pueden ser acusadas injustamente,
Por una simple razón, no tiene Estado. No tiene papá, no tiene mamá que los proteja. Depende de otros. Y esa ha sido la historia de nuestro pueblo judío por casi 2000 años around the world, por todas partes del mundo, por siglos. Por siglos hacían de nosotros lo que querían. Podían matarnos, expulsarnos, acusarnos, difamarnos, golpearnos, matarnos, quemar nuestras sinagogas. Incluso hubo una época en que llegaron a acusarnos de que nosotros éramos los que envenenábamos las aguas y que eso fue la causa de las pandemias en Europa. Incluso llegaron a acusarnos de que nosotros capturábamos, robábamos niños cristianos, le sacábamos la sangre para hacer pan con la sangre de los niños cristianos. Y esa ha sido la historia de nuestro pueblo judío, al extremo de que en Alemania, entre 1939 y 1945, totalmente vulnerables, nos mataron 6 millones de nuestros hermanos, de los cuales casi 2 millones eran niños menores de 12 años. Totalmente vulnerables. Pero en 1948, eso cambió. En 1948 se cumple una profecía. El que los esparció por todo el mundo los recogerá y los traeré a su tierra. Y nunca más serán expulsados de su tierra. Y sabrán las naciones que yo soy el Dios de Israel. Y eso pasó en 1948. Por primera vez en 2000 años, por primera vez, eso ocurrió. Y por lo tanto, es realmente maravilloso lo que tenemos delante de nosotros, el cumplimiento de esa profecía. Por primera vez en 2000 años. El pueblo judío tiene ahora Estado. El pueblo judío tiene ahora voz. El pueblo judío tiene ahora quien lo defienda. El pueblo judío tiene ahora una identidad política bien marcada en la familia de las naciones. Es decir, el pueblo judío dejó de ser solo diáspora y resucita como nación. Ahora, miremos algo que nos toca directamente a todos los que estamos aquí, a la mayoría de todos los que estamos aquí, que son colombianos. Porque en 1947, las Naciones Unidas votaron la resolución conocida como la resolución 181 de las Naciones Unidas. Y en esa reunión de las Naciones Unidas se presentó una propuesta: reconocer al Estado judío. Reconocer al Estado judío como un hogar para el pueblo judío. Se llevó a votación. Y el representante de Colombia estuvo en esa reunión de las Naciones Unidas.
y no votó en contra. No, el representante de Colombia no votó en contra, pero tampoco votó a favor. Se abstuvo. No dijo no, no dijo sí. Se abstuvo. Y en ese momento Colombia no nos tendió la mano cuando más lo necesitábamos. Pero tampoco votó en contra. 2 años después, en 1949, Colombia reconoce a Israel como un Estado dentro de la familia de las naciones y comienza a partir de 1949 una relación histórica importantísima para ambos pueblos, para el pueblo judío y para el pueblo colombiano. Pero aquí hay algo que debemos de observar, que 1948 fue también un año decisivo para Colombia. Porque ese mismo año, cuando Colombia no nos extendió la mano en las Naciones Unidas, aquí asesinan a Jorge Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán. Y comienza uno de los periodos más oscuros de la historia nacional colombiana. No digo que exista una relación directa, pero sí está escrito: bendeciré a los que te bendijeren. Así está escrito. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que no te bendigan, a los que te maldigan, pues yo maldeciré. Las naciones no viven momentos aislados. Las decisiones ocurren. Y ocurren en tiempos históricos, ocurren en tiempos específicos, y las decisiones de las naciones tienen consecuencias. Cuba, de donde yo vengo, estaba junto a Colombia ese día en las Naciones Unidas. Y Cuba no se abstuvo. Tampoco dijo que sí, votó en contra. Y desde 1948, junto con Colombia, las dos naciones que están representadas hoy aquí comenzaron un proceso de declinamiento en nuestra historia. 1948 fue un año decisivo para Israel, 1948 fue un año decisivo para Cuba, y 1948 fue un año decisivo para Colombia. Israel entrando en una onda de luz. Venezuela, Cuba, Colombia, en una época muy difícil y de mucha inseguridad. Ahora vamos a entrar con este preámbulo, vamos a entrar en el corazón del tema, que es Jerusalén. Porque cuando pensamos en la pregunta que debemos responder hoy, ¿quién habla por Jerusalén en Colombia hoy? Tenemos que entender el trasfondo antes de responder esa pregunta. En el mundo hay muchas ciudades grandes. Creo que todos la conocemos. New York, por ejemplo. Los que han vivido, posiblemente algunos de ustedes han vivido en New York. Yo era una ciudad grande. Yo viví en New York varios años. Y les digo que es una ciudad grande. Londres
es una ciudad grande. París es una ciudad grande. México, donde conocí a mi esposa, es una ciudad grande. Tokio es una ciudad grande. Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá. Tenemos varios de Bogotá aquí. Es una ciudad grande. Y por supuesto Cali, donde estamos. La ciudad de Cali, la Gran Cali, tiene aproximadamente 600 kilómetros cuadrados de tierra. La ciudad de Cali, el Gran Cali. 600 kilómetros cuadrados de tierra. Jerusalén, apenas 125 kilómetros cuadrados de tierra. Es decir, si nosotros tomamos una grúa, tomamos a Jerusalén y la traemos a Cali, 5 veces podemos ponerla en Cali. Cabe 5 veces dentro de Cali. Y sin embargo, nadie debate en las Naciones Unidas el estatus de Cali. Nadie. Nadie se le ocurriría en las Naciones Unidas debatir el estatus de Cali. Pero de Jerusalén, todos los años. De Jerusalén sí. Entonces viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jerusalén no es grande por los kilómetros cuadrados de tierra que tiene. No, no es eso. Jerusalén no es grande por su geografía. Jerusalén es grande por otra cosa. Jerusalén es grande por su memoria histórica. Hay ciudades que mueven economías. Jerusalén no mueve economía. Jerusalén no produce nada. Ni chícharo. Jerusalén no produce nada. Jerusalén existe solo para una cosa, que la gente vaya a orar a Jerusalén. A eso es que vamos a Israel, a orar en el muro de Jerusalén. No a buscar telas, no a buscar frutas, porque en Jerusalén no se produce nada de eso. Vamos a una sola cosa, a encontrarnos con Dios. De una forma única y especial. Porque Jerusalén es una ciudad de memoria histórica. Por eso es diferente al resto de las ciudades. Jerusalén mueve historia, memoria, civilizaciones. Y hay ciudades que organizan mercados, pero Jerusalén organiza otra cosa, la memoria espiritual del mundo. Es la ciudad de David. Es la ciudad del templo de Jerusalén. Es la ciudad donde millones han orado a Dios por siglos. Es la ciudad donde está el templo del cual dijo el rey Salomón cuando lo consagraba que toda persona del mundo que venga aquí y ore a ti aquí, tú le concedas la petición de su corazón.
Creo que todos ustedes recuerdan a un gran jugador de fútbol, porque en Colombia no hablar de fútbol es pecado. En Cuba no hablar de béisbol es pelota, no es pecado, pero acá es fútbol, aquí la cosa fuerte es el fútbol. Creo que todos ustedes recuerdan a Maradona, ¿verdad que sí? Un gran atleta, independientemente de las diferencias teológicas que uno pueda tener, es un gran atleta. Alguien le dijo a Maradona la oración de Salomón cuando consagró el templo y fue a Jerusalén y fue al templo, fue a donde estaba el templo, fue al muro y le pidió a Dios, dame la copa mundial en México. Y Argentina ganó ese año la copa mundial. No digo que Dios le contestó la oración, pero coincidió una cosa con la otra, ¿no? Ese es Jerusalén. Pero por encima de todo eso, hay una cosa más grande todavía. Sobre Jerusalén. Y es que allí, en esa ciudad de Jerusalén, que es cuestionada por el mundo, que es cuestionada por las Naciones Unidas todos los años, en esa ciudad se selló el destino eterno de tu alma. Y una de las experiencias más grandes que tienen los que han ido conmigo a Jerusalén es cuando los llevo al lugar del Gólgota. Porque estar parado en el lugar donde Dios redimió tu alma para siempre no tiene precio. El alma se derrama, se derrite, se abre en pedazos de gratitud a Dios. Estar parado en el lugar donde la sangre del Mesías se derramó para garantizar tu herencia eterna, eso no tiene precio. Ese es Jerusalén. Por eso, Jerusalén no es una ciudad más. Es un símbolo. Y los símbolos no se resuelven con tratados internacionales. Los símbolos no se resuelven con política. Los símbolos se preservan conociendo su historia. Jerusalén tiene más de 4.000 años de historia. Jerusalén. Jerusalén existía 2.700 años antes que París. Antes que Macroncito abriera su boca. Jerusalén existía por 4.700 años. Los romanos fundaron la ciudad de Londres. 3.000 años antes que Londres existía Jerusalén. $5.000 años antes de Washington, la capital de Estados Unidos, ya existía Jerusalén. Y cuando Cali fue fundada en 1536, me corrigen, esa es la fecha que tengo en mi cabeza. Cuando Cali es fundada en 1536, mis amigos, ¿saben cuántos años tenía Jerusalén? Creo que es fácil sacar la cuenta. Más de 3.500 años. Más de 3.500 años. Ya habíamos visto pasar a Egipto, ya habíamos visto pasar a Babilonia, ya habíamos visto pasar a Persia, ya habíamos visto pasar a Grecia, ya habíamos visto pasar a Roma.
Y todos desaparecieron del escenario mundial. Todos. Todos esos imperios desaparecieron. Pero Jerusalén sigue ahí. No como una ilusión, no como una imagen de inteligencia artificial, de carne y hueso, de piedra, de murallas, de memorias, de historia. Jerusalén sigue allí. Y eso revela algo extraordinario. Y es que Jerusalén no pertenece al poder. Jerusalén pertenece al tiempo. Jerusalén es una ciudad con significado. Entonces, si Jerusalén es una ciudad que ha sobrevivido por tantos años, si Jerusalén es una ciudad que ha sobrevivido por tantos milenios, si Jerusalén es una ciudad que ha sobrevivido a tantos imperios, si Jerusalén sigue siendo el centro del debate mundial, entonces la pregunta que convoca este encuentro vuelve a nosotros. ¿Quién defiende a Jerusalén? En Colombia, hoy. ¿Quién habla por Jerusalén en Colombia hoy? ¿Hablan los gobiernos? ¿Hablan las ideologías? ¿Quién? ¿Hablan las redes sociales? ¿Habla el gobierno de Colombia hasta el día 31 de mayo? ¿Quién habla por Jerusalén en Colombia hoy? ¿Quién? ¿O hablaremos nosotros? ¿O hablaremos nosotros? Pero para hablar por Jerusalén, primero hay que entenderla. Hay que entenderla. Y para entenderla, se necesita más que emoción. Sí, la emoción es importante, pero se necesita más que emoción. Se necesita formación. Se necesita información. Porque Jerusalén, como están las cosas hoy día, no necesita solo admiradores. Jerusalén necesita centinelas. Eso es lo que necesita Jerusalén en este momento. Jerusalén no necesita ruidos. Jerusalén necesita voces con verdad. Voces con conocimiento de causa. Voces bien informadas. Y esto nos lleva al siguiente paso. ¿Qué significa ser un centinela por Jerusalén? ¿Qué significa realmente hablar por Jerusalén en este tiempo?
Eso es lo que vamos a hacer después del receso. Así que vamos a tomar un receso. El director del evento nos va a decir cómo va a ser. Creo que en 10 minutos o algo así. Regresamos. Adelante, More.